Muy buenas tardes. Somos estudiantes de cuarto semestre de Derecho de la Universidad de Santander, sede Valledupar, de la asignatura de Derecho Civil Obligaciones. Hoy les expondremos una temática de gran relevancia jurídica como lo es los modos de extinguir las obligaciones reguladas en el Código Civil colombiano. Los expositores: Juan David Tolosa Caro, Código 03-229-1048, y el suscrito Alfredo Álvarez Robles, Código 03-229-1049. Docente Robert Fabián Rosado Castañeda. Las generalidades sobre las obligaciones. En primer lugar, es importante tener en cuenta que una obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor puede exigir a otra persona llamada deudor la realización de una conducta llamada prestación consistente en hacer, en dar o no hacer. Las obligaciones nacen y se pueden extinguir de diferentes formas. Ahora bien, sobre los modos de extinguir las obligaciones, tenemos que tratar el artículo 1494 del Código Civil, que establece el nacimiento de las obligaciones. Entonces, se señala que las obligaciones pueden nacer de un hecho voluntario del concurso real de voluntades de dos o más personas, como en el contrato de compraventa de un bien inmueble, o un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en el caso de la aceptación de una herencia o los cuasicontratos. También puede surgir de un hecho punible a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en el caso de los delitos, o también puede surgir por disposición de la ley, como en el caso de la obligación de alimentos de un padre respecto a su hijo. Una vez visto cuáles son las formas en que nacen las obligaciones y el concepto de obligación, es importante entrar en materia para mirar cuáles son los modos de extinción de una obligación. El artículo 1625 del Código Civil señala que de forma general una obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. Ese es el primer caso general. Ahora bien, también pueden extinguirse por las siguientes 10 eventualidades o modos. El primero, por la solución o pago efectivo. Veamos. Está regulada en el artículo 1626 a 1686 del Código Civil. ¿Qué significa eso? El pago efectivo es la prestación de lo que se debe dar, hacer o no hacer, y debe ser cumplida estrictamente como se estipuló entre las partes o según lo determina la legislación. El pago no necesariamente recae en la obligación de entregar una suma de dinero. El pago es una figura más amplia a esta simple limitación. Cualquiera que sea la obligación, el que la ejecuta está pagando. Ahora bien, para pagar es ejecutar la obligación, cualquiera que sea su objeto. El deudor debe soportar que realizó la prestación de pago al acreedor utilizando los medios idóneos probatorios, pueden ser documentales o testimoniales, se recomiendan los documentales. ¿Quién puede hacer el pago? El pago lo puede hacer el deudor o cualquier persona que decida encargarse para dicha tarea. ¿A quién se le debe pagar? El pago será válido cuando se le pague al acreedor a quien él señale que debe recibir el pago, que se llama mandatario, o a quien le haya sucedido en los casos de fallecimiento, o a aquellos al que el juez designe la competencia en el caso de las controversias judiciales. ¿Cuándo y dónde debe hacerse el pago? El pago debe realizarse en primera medida cuando sea exigible, excepto en los eventos en que esté atada a una condición o plazo. Imputación del pago. Cuando el deudor le debe varias obligaciones a su acreedor que reposen en una misma naturaleza, como por ejemplo una cantidad de dinero, es importante determinar si en un momento dado el deudor decide pagar una cantidad específica. Se debe saber a qué deuda estará dirigida dicho pago. Allí la importancia de la imputación del pago. Ahora bien, ¿cuáles son las modalidades de pago? Puede ser entrega con dinero físico, con un cheque bancario al portador o con otro medio físico similar.
Otra modalidad de pago es la consignación, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos: que se ejerza por medio de una oferta, que la persona que le haga sea capaz y sea la que está obligada a pagar, que se dirija al acreedor capaz de recibir o a su representante, que la obligación actualmente sea exigible, que se ofrezca realizar el pago en el lugar que se estipuló y que la obligación que se ejecutará sea la que corresponde. Otro modo de pago es la subrogación. ¿Qué es esto? No es más que la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que lo pague. Por competencia, ¿qué es este modo de pagar? Consiste en pagar las obligaciones del deudor con todos los bienes que posee, excepto aquellos que necesariamente son indispensables para su modesta subsistencia. El pago por cesión de bien es el abandono voluntario que el deudor hace de todo lo suyo a su acreedor o acreedores cuando, a consecuencia de accidentes inevitables, no se halla en estado de pagar sus obligaciones o sus deudas. Ahora bien, ¿cuáles son los ejemplos de solución o pago efectivo? Por ejemplo, Pedro le compra a Juan un bien inmueble, casa de habitación, ubicada en el municipio de Curumaní, Cesar, mediante contrato de compraventa que eleva a escritura pública y registra en instrumentos públicos, estipulando un precio de 200 millones de pesos que deben ser pagados en efectivo en un término de un mes. Y dicho pago es realizado dentro del término pactado. Ahí es el primer caso en que hubo extinción de la obligación por pago efectivo. Segundo caso, por novación. Está regulado en los artículos 1687 a 1710 del Código Civil. ¿Qué es eso de la novación? No es más que la sustitución de una obligación por otra. Ahora bien, traemos a colación la sentencia del 14 de septiembre de 1927 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, la cual señala que la novación es un acto jurídico de doble efecto. Ella extingue una obligación preexistente y la reemplazará por una obligación nueva de hacer. No hay novación si no hay una sustitución de una obligación a otra anterior, por haberse variado el objeto o a causa del cambio de un documento por el otro. Para que la novación surta efecto son necesarios tres elementos. En primer lugar, la existencia de una obligación anterior. En segundo lugar, la existencia de una obligación nueva. Y por último, la intención novatoria de las partes, lo que se llama animus novante. Los tipos de novación. Primero, una nueva obligación sustituye a otra sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. Segundo, el deudor contrae una nueva obligación respecto de un tercero y le declara en consecuencia libre de la obligación primitiva al acreedor. Tercero, cuando un nuevo deudor sustituye al antiguo que en consecuencia queda libre. Finalmente, no debe confundirse los cambios que se acuerdan respecto de una obligación con el cambio de una obligación por otra. Ejemplo de esta forma de extinción de obligación: Pedro, quien le había comprado a Juan un bien inmueble, casa de habitación, y apenas había pagado el 50% de la obligación, acuerdan novar dicha obligación, estableciendo sustituir la obligación de pagar el 50% del saldo restante por la entrega de un lote de ganado bovino avaluado en 120 millones de pesos, que será entregado de forma inmediata a la finca del Porvenir, ubicada en la zona rural del municipio de Curumaní. Esa es una forma de novación. Tercer evento, por la transacción, que está regulado en los artículos 2469 a 2487 del Código Civil. ¿Qué es eso? No es más que un contrato en virtud del cual las partes que lo celebran terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto mediante el cual una de las partes renuncia a un derecho que no es objeto de la disputa. ¿Qué no se puede transar? Primero, los derechos derivados del estado civil de las personas. Segundo, en un hecho punible no es transable la acción penal, aunque sí lo sea la indemnización de perjuicio. Tercero, a alimentos futuros a quienes se deben por mandato o virtud expreso de la ley. Y cuarto, no se pueden transar derechos ajenos o inexistentes. ¿Cuál es el efecto de la transacción? La transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia. Aún así, podrá impetrarse la declaración de nulidad o rescisión.
La transacción solo produce efectos en cuanto a las partes. Por lo tanto, no podrán extenderse a terceros, excepto que estos estén bajo las normas de la solidaridad. Un ejemplo, Pedro, quien le había comprado a Juan un bien inmueble, casa de habitación, y había novado la obligación y cumple con la entrega de un lote de novillas a Juan a través de un abogado apoderado, se interpone una demanda civil. En el transcurso del proceso, Pedro y Juan realizan una transacción y le ponen fin a la controversia. Ahí se ha extinguido la obligación inicial. El cuarto caso está regulado en los artículos 1711 a 1713 del Código Civil. En sí, ¿qué es una remisión? No es más que perdonar la deuda. La remisión o condonación consiste en el perdón que hace el acreedor a su deudor de realizar la prestación debida, impulsado por fines altruistas o de beneficencia. Así, el deudor se libera del cumplimiento de la obligación, operando a la vez la extinción de la misma, ánimo solvente. Para que la remisión tenga plena validez, quien la realiza debe tener absoluta capacidad de disposición sobre el objeto de la obligación. La condonación es por esencia gratuita, ya que no es necesario para que desista el acreedor de su crédito de la realización de una contraprestación por parte del deudor. Los requisitos para la condonación están regulados en el artículo 1502 del Código Civil. ¿Cuáles son? Debe haber capacidad del acreedor. Debe haber consentimiento, es decir, que el acreedor haya ejecutado la remisión por su libre albedrío. Que no haya error, fuerza o dolo. Que el objeto y causa sean lícitos. Según el artículo 1712 del Código Civil, además de los anteriores requisitos, deben cumplirse las reglas de donación entre vivos, por lo cual, si el acreedor pretende realizar la remisión o la condonación de una deuda que supere los 50 salarios mínimos legales, tendrá que utilizar la figura de la insinuación, si bien ese inmueble debe constar en escritura pública. ¿Cuáles son los tipos de remisión? Encontramos la voluntaria, deviene de la mera liberalidad propia de la autonomía de las partes. La tácita, cuando el acreedor entrega de forma voluntaria al deudor el título de la obligación o lo destruye o lo cancela con el ánimo de extinguir la deuda. Ejemplo de remisión. Pedro, quien le había comprado a Juan un bien inmueble, casa de habitación, y había novado la obligación, incumple con la entrega del lote de novillas. Juan, teniendo en cuenta que Pedro es hermano, que se encuentra muy mal económicamente, decide perdonarle la obligación realizando un acto jurídico de remisión. El quinto caso, por la compensación, regulado en los artículos 1714 a 1723 del Código Civil. ¿Qué es la compensación? No es más que aquel evento en el que dos personas son al mismo tiempo deudoras una de la otra. ¿Cuáles son los tipos de compensación que se pueden dar? Una, la legal. Opera por el Ministerio de la Ley y aún sin conocimiento de las partes, extinguiéndose ambas deudas. Segunda, la convencional, acordada entre las partes. Y tercera, la judicial, la que se efectúa cuando quien es titular de un crédito coacciona al aparato jurisdiccional presentando demanda ejecutiva para que su crédito sea reconocido y en virtud de ello sea el demandado obligado a pagar. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o determinadas de igual género y calidad. Segundo, que ambas deudas sean líquidas. Y tercero, que ambas sean actualmente exigibles. El artículo 1720 señala que la compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de terceros. Debe expresarse en un documento privado que se están compensando las obligaciones de una persona respecto a la otra. Ejemplo, Pedro le debe 120 millones a Juan por concepto del 50% del saldo restante por la compra de un bien inmueble, casa de habitación. Juan le vendió un lote de ganado a Pedro por 500 millones, de lo cual adeuda 120 millones. Con miras a evitar un doble pago que posiblemente implicaría gastos inútiles, se compensan las deudas extinguiéndose de esta manera la obligación. Bueno, muy buenas noches. Yo seguiré hablándoles sobre el sexto modo de distinguir una obligación, que es cuando opera la confusión. Esta está regulada en el artículo 1724 a 1728 del Código Civil.
El artículo 1724 del Código Civil define la confusión como la concurrencia de las calidades de deudor y acreedor de una misma persona. Al ser imposible e ilógico deberse o pagarse a sí mismo, es un evento como este cuando opera la extinción de la obligación. La sentencia del 7 de diciembre de 1925 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil, para que se efectúe el fenómeno de la confusión es indispensable que una misma persona concurra a la vez las calidades de acreedor y de deudor con la relación a ella misma, no con la relación de otra. Cuando intervienen dos personas, el fenómeno es la compensación. Si el concurso de las dos calidades se verifica totalmente en una parte de la deuda, no hay lugar a la confusión ni se extingue la deuda, sino que se aparte. Un ejemplo de esto es si Pedro le debe 100 millones a Juan por concepto del 50% del saldo restante por la compra de un bien inmueble, una casa con habitación. Su hermano, quien se encuentra convaleciente por una enfermedad terminal que han detectado y teniendo en cuenta que le queda un mes de vida, decide realizar una donación de la acreencia por concepto de inmueble que le vendió a su hermano y del cual está a deuda 120 millones. El séptimo modo de extinguir una obligación es por pérdida de la cosa que se debe. Esta está regulada en el artículo 1729 y al 1739 del Código Civil. Se entiende por pérdida de la cosa al tenor del artículo 1729 del Código Civil cuando aquella perece, se destruye, deja de estar en el comercio o porque desaparece y se ignora si existe. Opera cuando la obligación es de entregar un cuerpo cierto, es decir, cosas específicas determinadas por sus caracteres propios que la distinguen de todas las demás de igual género. La norma comentada elabora una acepción mucho más amplia de lo que en términos comunes se refiere a pérdida, pues aparte del desaparecimiento es un sentido jurídico. La pérdida de la cosa también comprende la incomerciabilidad y la destrucción de la misma. La pérdida de la cosa debida como modo de extinción de la obligación hace relación exclusivamente a la teoría que la causa extraña, fuerza mayor o, caso fortuito, hecho exclusivo de un tercero y culpa exclusiva de la víctima. Un ejemplo de esto es cuando Pedro le vendió a Juan un vehículo Mazda 626 modelo 2008 con placas TXT 190 de Curumaní, el cual fue pagado en su totalidad, pero Pedro se compromete a entregar el vehículo un mes después. En el transporte del vehículo ocurre un siniestro y el vehículo queda incinerado totalmente. En este evento se distingue la obligación de la entrega de dicho vehículo como cuerpo cierto y en consecuencia el vendedor debe devolver el dinero recibido a título de pago. El octavo modo de extinguir una obligación es por la declaración de nulidad o por rescisión. Está regulada en el artículo 1740 a 1756 del Código Civil. La declaración de nulidad de acto que genera la obligación es nulo todo acto o contrato en el que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato según su especie y la calidad o estado de las partes. La nulidad por incumplimiento de requisitos son que alguna de las partes no sea legalmente capaz, que no haya vicio de consentimiento, fuerza, error o dolo, que el objeto o la causa sean ilícitos y incumplimiento de solemnidades de ley. La sentencia del 19 de julio de 1914 de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Civil señaló que la declaración de nulidad de un acto o contrato tiene por objeto exonerar a las partes del cumplimiento de las obligaciones que no han contraído válidamente y recuperar las cosas que en virtud de este contrato han salido de su patrimonio. Indudablemente no podemos pretender, no se puede pretender la restitución sin que haya pedido expresamente la declaración judicial de nulidad, pero ello no aplica la necesidad de un juicio previo encaminado solo a obtener tal declaratoria de nulidad. Están atacados de nulidad absoluta aquellos negocios que lesionan los intereses del orden público, la nulidad relativa, los actos jurídicos que atentan contra los intereses individuales de las personas
y opera la rescisión cuando se da por terminado un contrato por parte de una autoridad judicial al comprobarse el incumplimiento de las obligaciones. Bueno, un ejemplo de esto es que Pedro le compra a Juan un bien inmueble, una casa de habitación ubicada en el municipio de Curumaní Cesar, mediante contrato de compraventa que elevan a escritura pública y registran en instrumentos públicos. El inmueble tiene el gravamen de afectación a vivienda familiar. Juan levanta la afectación a vivienda familiar en la notaría única del circuito de Curumaní sin la firma de su cónyuge, alegando que es soltero y la notaría levanta el gravamen. La notaría única se abroga la función que le corresponde a un juez de familia, pues al no estar presente el consentimiento de ambos cónyuges no es competente para levantar dicho gravamen. La escritura tiene vicio de nulidad absoluta por incumplimiento de la ley 258 de 1956 sobre afectación a vivienda familiar. Por otro lado, les hablaré sobre el noveno modo de extinguir una obligación, que es por el evento de la condición resolutoria. Está regulada en los artículos 1546 del Código Civil. La condición resolutoria opera cuando se declara el incumplimiento. Según el artículo 1546, en todos los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. En tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Los tipos de condiciones resolutorias son expresa, cuando se estipula por las partes, y tácita, esta está implícita en todo contrato bilateral, cuando una de las partes ha incumplido con la obligación inicialmente pactada en el contrato por efecto de la condición resolutoria, las obligaciones se extinguirán, tanto porque las partes cumplidas exige el cumplimiento de la prestación que la exigirá con el pago de realización efectiva de la prestación o cuando exija la resolución declaratoria de incumplimiento y extinción de la obligación de dar, hacer o hacer, ya que todo volverá al estado inicial, desvaneciendo el nacimiento de la obligación. Cualquiera de las dos figuras permite el cobro de indemnización por perjuicio. Un ejemplo de esto es que Pedro le compra a Juan un televisor, el cual es pagado en efectivo. El vendedor se obliga a entregar el bien en un plazo de 15 días calendario. Transcurrido dicho plazo y no se hizo efectiva la obligación de entregar el televisor, Pedro le declara la condición resolutoria a Juan por incumplimiento de la obligación de entregar el TV conforme a lo pactado. La prescripción adquisitiva está regulada en los artículos 2518 a 2534 del Código Civil. La prescripción extintiva está regulada en el artículo 2535 del Código Civil. Se termina el tiempo para ejercer las acciones de reclamar el derecho al cumplimiento de las obligaciones. En el ordenamiento jurídico consagra dos tipos de prescripciones: la adquisitiva o usucapión. Es un modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído las cosas de forma ininterrumpida, pacífica y actuando como dueño y señor. Bien mueble es de 3 años, la ordinaria, que lo dice el artículo 2529 del Código Civil. Y bien inmueble es de 10 años, la extraordinaria, no posee documento con intención traslaticia del dominio. Y 5 años, la ordinaria, posee un documento con intención traslaticia del dominio, el artículo 2532 y 2529 del Código Civil. La extintiva o liberatoria, modo de extinguir las acciones o derechos por no haberse ejercido los derechos. La acción ejecutiva extingue a los 5 años. Existe una obligación clara, expresa y exigible, como es la letra de cambio. La acción ordinaria extingue a los 10 años. No existe una obligación clara, expresa y exigible. Un ejemplo de esto, y puedo decirlo como un caso, de prescripción adquisitiva es cuando Juan le compra un vehículo a Pedro sin que realicen el documento de traspaso y el dominio, y han transcurrido más de 3 años. Otro es, María le compra a Jorge un bien inmueble en el que solo celebraron un contrato de compraventa sin realizar la tradición del bien
o escritura pública de compraventa registrada en instrumentos públicos y han transcurrido 5 años. Otra es, Juan le compra un bien inmueble a Carlos, Juana cumple con el pago de los pactados a Carlos y a cambio hace entrega del bien inmueble a entera satisfacción material y ha transcurrido más de 10 años. Los casos prescripción e institutivos son: Juan le deuda a María 5 millones firmando un pagaré con un plazo de 1 año y ya han transcurrido 5 años sin que se haya cumplido la prestación del pago. Josefa le adeuda a Alfredo 1 millón de pesos, cuyo plazo de pago es de 1 año. Josefa ha venido recurrentemente solicitando ampliación de plazo de pago y se han transcurrido más de 10 años. Bueno, compañero, profesor, esto es todo. Muchas gracias.